Vamos a hablar de Ucrania y esa intervención militar de Rusia la semana pasada a este país. Y nos acompaña Manuel Castro, él es internacionalista. Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Y quiero conversar contigo, Manuel, porque en estos momentos debe iniciar supuestamente una negociación entre Ucrania y Rusia en la frontera con Bielorrusia, supuestamente donde también Ucrania está pidiendo la entrada inmediatamente de Ucrania a la Unión Europea. Así que vamos a estar hablando contigo de esos temas que son las últimas informaciones que se han generado en estos momentos en Ucrania y que es evolución de lo que está llevando esta guerra. Emanuel, bienvenido. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, en esta situación lo que se maneja hasta este momento es las posibles conversaciones entre Ucrania y Rusia. Ya se han establecido de que pueden ser en la frontera con Bielorrusia donde se dé este encuentro entre representantes de ambos estados, y también se ha planteado que el mismo pueda ser llevado a Israel, en vista de que Israel mantiene buena comunicación, buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Se busca pues que Israel sea el mediador, partiendo también de que Bielorrusia se entiende que tal vez pueda estar un poco parcializado ante Rusia debido al acercamiento que ha existido históricamente entre estos estados. En función de ello, Ucrania lo que busca es unirse a la OTAN, a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Buscando entonces ese refugio dentro de esta organización internacional a fin pues de formar parte de la misma y encontrar en ella una situación en donde pueda evitar cualquier tipo de ocupación por parte precisamente de Rusia y evitar esta situación que se está dando. Debemos recordar que esta organización internacional que lidera Estados Unidos junto con países de Europa, tiene entonces dentro de sus principios que quien se mete con uno, se mete con todos, ¿no? Entonces, si hay una ocupación o una intervención en uno de los estados miembros de la OTAN, los demás estados están obligados a ir a la guerra junto con ellos. Entonces, en términos generales, la situación viene dándose en donde a raíz de la intervención, lo que se busca en este momento entonces es llegar a un acuerdo entre ambas fuerzas y parar entonces este conflicto que ya ha cobrado muchísimas vidas. Pero Emanuel, ¿se puede tratar de entablar una negociación, un diálogo, cuando hay una amenaza por parte, una amenaza nuclear por parte de Rusia? Bien, estos son métodos de disuasión que utilizan definitivamente las grandes potencias. Hay que recordar también de que Rusia está siendo situada por sanciones económicas, también por amenazas de otros estados. Inclusive, precisamente dentro del seno de esta organización internacional, hemos visto cómo poco a poco ya han iniciado a realizar ejercicios militares, ya han iniciado a apoyar militarmente a Rusia. Si bien es cierto, los estados miembros de la OTAN no han enviado soldados ni efectivos a esta zona para apoyar a las fuerzas ucranianas, sí hay estados que han hecho el llamado a que, si existen voluntarios dentro de sus nacionales, entre ellos Dinamarca, puedan asistir a participar en este conflicto bélico. Además de ello, y algo también de lo cual no se habla, es que estados miembros de la OTAN están apoyando con suministros de armamento, con suministro de víveres a las fuerzas ucranianas en contra de Rusia. Entonces, lo que vemos aquí es que Rusia está siendo acorralada definitivamente, y eso es algo de lo cual no se habla. Actualmente solamente se habla de la ocupación de Rusia hacia Ucrania, pero tampoco se habla de cómo este conflicto ha ido escalando a tal punto de que estamos al borde de una situación en donde otros estados ya puedan intervenir de manera bélica con soldados y con tanques, con aviones y demás dentro de este conflicto. Emanuel, hoy no abre la bolsa de valores rusa. En estos momentos también Estados Unidos está poniendo otra sanción a Rusia que le está impidiendo las transacciones del Banco de Rusia. O sea, sigue esta cantidad de sanciones, pero ¿de qué sirven estas cantidades de sanciones a la final? Sirven y de mucho. ¿Por qué?
porque esto es un ataque directo contra la banca y efectivamente contra la economía del propio Estado ruso. Si están cortando, por ejemplo, el suministro económico del Estado, las divisas que van entrando a raíz de la venta de los distintos minerales que tiene, así también como los servicios que presta, va a llegar un momento en donde el Estado ruso va a quedar sin capacidad para comprar en el extranjero, lo cual entonces puede provocar que la propia sociedad rusa se vaya a oponer a este conflicto, en vista de que ya ellos de manera directa se van a ver muy afectados, ya no van a poder utilizar tarjetas de crédito, ya no van a poder realizar transferencias bancarias internacionales. Es decir, estas sanciones van a servir y de mucho. La devaluación de la moneda es algo muy importante, así que estas sanciones que se están dando actualmente en contra de Rusia, nunca las habíamos visto en la historia, nunca se había dado tal situación, en donde este aislamiento lo que también pretende, como ya mencioné, es buscar entonces ese descontento por parte de la propia sociedad rusa y provocar entonces en una situación interna que pueda afectar el transcurso de la guerra o la imposición de esta guerra por parte de las autoridades del Estado ruso. El papel de China, lo hablábamos cuando te entrevisté la semana pasada en KW, Emanuel, la posición de China en estos momentos ni a favor ni en contra, se mantiene neutral, es por la cantidad de negocio que puede tener China con diferentes países, no se puede lanzar a todo el mundo de enemigos. Hay muchos factores que inciden en que China haya tomado esa actitud, por lo menos hasta este momento. Hay que recordar que la política de China es una política en donde ellos no intervienen en las decisiones internas de cada estado, por lo menos es lo que profesan. Pero lo más importante aún es el tema económico. China se puede vender como un estado comunista y demás, pero de comunistas tienen pocos. Entonces, debido al gran comercio desarrollado por los chinos a nivel mundial, en donde tienen negocios con prácticamente todos los estados del mundo, hay que tomar en consideración que China también tiene sus intereses en un posible conflicto, hablando específicamente con la isla de Taiwán. Y esta es una reclamación histórica que ha tenido China, en donde ellos plantean de que la isla de Taiwán es una provincia rebelde que pertenece a la China continental. Y como ya hemos visto que en años anteriores han ido creando las condiciones en donde ya controlan lo que viene siendo Hong Kong, como controlan lo que viene siendo Macao, Shanghai, ellos van a buscar entonces controlar también lo que se tiene hoy como Taiwán. Así que en ese sentido, tal vez por eso es que China no ha tomado un bando hasta este momento. Por un lado, el tema económico y mantener las relaciones comerciales, continuar con esa expansión mundial en donde en realidad ese es el gran competidor que tiene ahorita mismo Estados Unidos de América. El competidor actualmente de Estados Unidos de América en cuanto a temas comerciales, económicos, no es Rusia, sino China. Entonces China, digamos que está a la expectativa de cómo se puede ir desarrollando ello para entonces, ¿por qué no? Intentar entrar en Taiwán. Ya hemos visto que han enviado hace pocos aviones exploratorios en donde han volado cerca del espacio aéreo taiwanés. Hemos visto cómo hace 2 días iniciaron ejercicios militares con buques de guerra chinos en el mar de China, muy cerca de el mar territorial de Taiwán. Así que son situaciones que deben ir considerándose. Los bloqueos de medios de comunicación. Se habla de que Anonymous ha bloqueado unos medios de comunicación o ha tumbado páginas web de Rusia, y Rusia ha bloqueado medios de comunicación en su país que transmite lo que está sucediendo en Ucrania para no mostrar, según algunos, la realidad que se está viviendo. También entran los medios de comunicación en esta guerra a la final, Manuel. Es muy importante porque en este tipo de conflictos no únicamente hay que ver la guerra bélica. Y es que en este tipo de conflictos podemos estar hablando de que hay 4 eventos que se llevan de manera paralela. El primer evento obviamente es el que todos estamos conociendo en este momento, que es el enfrentamiento bélico entre fuerzas rusas y fuerzas ucranianas.
el siguiente evento que debemos identificar es la guerra informativa. Hemos visto cómo los estados de Occidente, que controlan la mayoría de los medios de comunicación del mundo, han buscado solamente dar o hacer conocer a la sociedad lo que ellos quieren que se sepa de la guerra. Y cómo han bloqueado medios estatales rusos, porque efectivamente los rusos van a mostrar lo que ellos quieren que la gente sepa. Entonces aquí la guerra informativa es una guerra total. Los rusos tienen controlados los medios de comunicación dentro de su propio estado, y Occidente, es decir, los estados miembros de la OTAN, entonces también tienen bloqueados los medios de comunicación rusos. También entonces podemos hablar tanto de la guerra política como de la guerra económica. Y en ese sentido, a este momento, Rusia parece ser que únicamente va al frente de la guerra bélica, es la única que parece estar ganando con mucha resistencia a los rusos. Pero hablando de la guerra económica, hablando de la guerra informativa y hablando de la guerra política, definitivamente Rusia en este momento está contra las cuerdas. Así que el tema de esta guerra informativa, que al final nos afecta a todos porque no nos muestra el punto de vista o las dos caras de una moneda, afecta es a nosotros, porque nosotros como sociedad tenemos ese derecho a recibir información imparcial por parte de los medios de comunicación y no únicamente una cara de esa moneda, como actualmente estamos viendo en nuestra región, en donde los principales medios de comunicación solamente pasan lo que nosotros queremos que se sepa, de lo que ellos quieren que nosotros sepamos de la guerra, y bloquean entonces los medios alternativos de comunicación. ¿Cuánto tiempo más puede Rusia soportar esta intervención militar? Ellos deberían controlar militarmente la situación a más tardar en un periodo no superior a 72 horas. Si en 72 horas Rusia no logra controlar militarmente el Estado ucraniano, van a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo va pasando, y hablando entonces de la guerra política, de la guerra económica, de la guerra mediática en cuanto a cómo se maneja la información, Rusia definitivamente está o va a mantener una derrota grandísima. ¿Por qué? Porque puede darse la situación en la cual otros estados ya entren en la guerra. Y Rusia no puede correrse ese riesgo. Más aún cuando ya tiene el método de disuasión que él ha utilizado, que es el amenazar de utilizar bombas nucleares. Ya agotó esa medida. Ya Rusia no tiene más nada que atacar nuclearmente a otros estados. Y si eso ocurre y otras potencias entran en la guerra, hablando de otras potencias nucleares también, como Estados Unidos, como Francia, como el Reino Unido, entonces podríamos inclusive a entrar a hablar del inicio de la Tercera Guerra Mundial y, ¿por qué no?, el inicio del fin de la humanidad. Entonces, Emanuel, también se le puede venir a Rusia encima una situación bastante crítica socialmente hablando con las protestas en su país. ¿Por qué? Porque estas sanciones que están imponiendo otros países afectan al ciudadano. Precisamente por eso es que si en un periodo de 72 horas Rusia no logra controlar militarmente a Ucrania, el problema que le viene va a ser, o sea, que son diversas situaciones las que van a afectar entonces a Rusia. El tema interno, cómo las personas se van a ver afectados en cuanto a su economía, en cuanto a la información, en cuanto a poder trasladarse. Cada día que va pasando son más los estados que le cierran el espacio aéreo a las aerolíneas de Rusia. Entonces, son situaciones que ya afectan a las personas de manera individual. Y cuando una persona de manera individual ya tú le estás afectando sus derechos, esa persona se va a levantar y va a protestar. Y por eso insisto en que el peor enemigo que ahorita mismo tiene Rusia es el tiempo. Si en 72 horas no logra militarmente controlar Ucrania, va a estar en serios problemas y va camino a una derrota de este conflicto armado.